El grupo está conformado por Juan Camilo Santamaría, Wilber Ramírez, Erika García de Dios y Gracie Hurtado. El día de hoy, como tal, vamos a hablar de la glucosa y de los enlaces, si son reductores o no reductores. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que vamos a resolver en esta presentación? Entonces, ¿cómo se compone la glucosa? ¿Cómo se establecen los puentes reductores y no reductores? Y por último, tenemos entonces algunos ejercicios de confirmación para tener mucho más claro el tema. Hablando un poco entonces de la molécula de la glucosa, entonces podemos decir que está conformado por una cadena lineal de 6 átomos de carbono. Como lo podemos evidenciar en la imagen derecha, están enumerados desde el superior hasta el inferior. De igual manera decimos que la molécula de glucosa está conformada por un grupo aldehído. En el primer átomo de carbono, entonces tiene un doble enlace entre el carbono y el oxígeno y un hidrógeno. Este grupo se define a la glucosa como una aldohexosa y entonces el azúcar como un grupo aldehído por 6 carbonos. Esto es lo que se llama aldeohexosa. Siguiente, entonces hablamos de el grupo hidroxilo. Entonces, en este grupo hidroxilo, Juan, por favor, devuelves. Gracias. Entonces, hablamos de un grupo hidroxilo o oxidrilo, que está conformado por un oxígeno y un hidrógeno. Estos alternan su posición en la cadena lineal, como lo podemos evidenciar ahí. Al final, entonces, hablamos de un grupo de átomos de hidrógeno. Cada hidrógeno de igual manera también alternan como tal su posición y en total entonces decimos que tenemos 12 hidrógenos. La fórmula molecular de la glucosa entonces sería carbono 6, hidrógenos 12 y oxígeno 6. La fórmula molecular la podemos de igual manera entonces observar en la parte izquierda de la imagen. ¿Podemos pasar? Bueno, entonces hablamos como tal de las uniones de glucosa y vamos a empezar por la maltosa. Entonces decimos que la maltosa es la unión como tal de una molécula de glucosa con otra glucosa mediante un enlace glicosídico entre el carbono 1 y el carbono 4, que da como resultado la maltosa. Podemos decir que este es un enlace reductor debido a que tiene un azúcar reductor y en la segunda molécula de glucosa tiene un carbono anomérico libre que es capaz de reaccionar con las soluciones reductoras como el licor de Fehling. Entonces, decimos lo siguiente. La maltosa es un disacárido formado específicamente por un enlace glicosídico alfa de 1 a 4. Esto significa que el carbono anomérico en el carbono 1 de la primera molécula de la glucosa está unido al carbono 4 de la segunda molécula de glucosa, como lo vemos en la imagen superior. Durante esta unión, como tal, se libera una molécula de agua. Por lo tanto, entonces decimos que el enlace es reductor y el enlace es un enlace glicosídico alfa de 1 a 4. Em, Seguimos con la isomaltosa dentro de estas uniones de glucosa. Si hablamos de la es un disacárido formado por dos moléculas de glucosa unidas en un enlace A1A6 que conecta con el carbono 1 de una glucosa con el carbono 6 de la otra. Este tipo de enlaces es el mismo que se encuentra en las ramificaciones de glucógeno y amilopectina, que son famosas por el almacenamiento de la energía en animales y en plantas.
Bueno, una característica importante de la isomaltosa es que actúa como azúcar reductor. Esto es posible porque el carbono anomérico de la segunda glucosa queda libre, permitiendo participar en reacciones. Bueno, pues en resumen como tal, la isomaltosa es un azúcar reductor porque el carbono anomérico de la segunda glucosa está libre. Siguiente, por Bueno, favor. bueno, ahora seguimos con la molécula de la lactosa. Bueno, la molécula de la lactosa principalmente es una unión entre la lactosa y la glucosa. Ahí como podemos observar es la galactopiramosa. ¿Por qué le decimos así? Porque al formar su estructura la compone por 6 como carbonos y se hace de forma cíclica, al igual que la glucosa. Entonces, esta lactosa está formada por una molécula de glucosa y otra de lactosa. En su unión glicosídico, podemos observar que está desde el beta de la galactosa 1, del carbono 1, hasta la conexión con el beta del carbono 4 de la glucosa. Entonces, esto es importante porque, digamos, en el momento en el que la glucosa en el carbono anomérico, en el primero, como pueden observar, queda libre, esto le permite que esta glucosa abre y cierra su anillo para poder generar esta unión. Es importante tener en cuenta que, como pueden ver en la glucosa, se supone que es originalmente una unión de alfa, pero ella misma va buscando la forma de atracción para unirse con la galactosa, lo que permite que quede beta-beta conexión 1,4. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya vamos a explicar por qué esta molécula es reductora o no reductora. Entonces, al estar formado por las moléculas, como mencioné anteriormente, la galactosa y la glucosa por medio de enlaces ciclosídicos, esta unión permite que la molécula suelte una molécula de agua, pero entonces al momento de realizar esa unión, no va a bloquear totalmente como los puntos para realizar esa unión en la glucosa. Esto, al hacer esta unión, queda como un espacio, un extremo libre. Este extremo libre hace referencia como que a lo que permite actuar como agente reductor. Entonces, este extremo libre se presenta principalmente en la glucosa, permitiendo que la lactosa reaccione en determinados compuestos, como lo es el licor de Fehling. Ese licor de Fehling es un reactivo principalmente que se utiliza para la detección de sustancias reactivas. Bueno, cuando ya tenemos esa sustancia de reactivo, el carbono de la glucosa nos va a ayudar a que esto se oxide y generando un cambio de calor donde nos indica que si hay presencia o no presencia de los reductores, como mencioné anteriormente. Hay que tener en cuenta de que los enlaces glicosídicos son enlaces covalentes que nos unen dos partículas, moléculas monosacáridas, con objetos de formar uniones con los carbones. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la molécula de la sacarosa. La sacarosa es un disacárido compuesto por dos monosacáridos, glucosa y fructosa. En esta molécula, la glucosa está en forma A de glucoparamidosa y la glucosa en forma B de fructofuranosa. Estas dos moléculas se unen mediante el enlace glucosídico A1 al 2, que conecta el carbono 1 de la glucosa con el carbono 2 de la fructosa y libera una molécula de agua en el proceso. Esto debido a ambos carbonos anoméricos que están involucrados en este enlace. Bueno, la sacarosa no tiene capacidad reductora, lo que la convierte en un azúcar no reductor. Y bueno, esta estructura es estable, es ideal para el almacenamiento de energía en
las plantas, ya que la ausencia de actividad reductora evita su oxidación en las soluciones. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Mm, ¿Por qué no ahí es reductor? La sacarosa es un ejemplo de un azúcar no reductor y esto se debe a la forma en la que están unidas sus dos moléculas de azúcar, que son glucosa y fructosa. Este enlace especial evita que la sacarosa participe en reacciones como lo harían un azúcar reductor. En detalle, cuando la glucosa y la fructosa se unen para formar sacarosa, lo hacen a través de un enlace glucídico que conecta puntos específicos de cada molécula. El carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. Estos dos son los puntos activos de cada azúcar. Al unirse de esta forma, ninguno de los productos activos queda libre, por lo que no hay posibilidad de que la sacarosa participe en reacciones de oxidación, sino en las que le darían el carácter reductor. Además, durante el proceso de enlace, se libera una molécula de agua. Esto es bastante común en la formación de enlaces glucídicos y asegura que las dos moléculas estén firmemente unidas. Bueno, así la sacarosa queda sin puntos activos disponibles para reaccionar, lo que explica por qué es un azúcar reductor. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la molécula de trialosa. La molécula de trialosa está compuesta de dos moléculas de glucosa que se unen por medio de sus enlaces anómeros. Este enlace, pues como ya lo hemos dicho, se llama un enlace glicosídico, quiere decir que se compone de dos moléculas de glucosa. Y como en los otros procesos, al unirse se libera una molécula de agua. Debido a que se enlaza por, por los dos componentes anoméricos, nos vamos a dar cuenta que la trialosa es una molécula no reductora. ¿Por qué? Porque en este punto no queda ningún punto activo donde haya posibilidad de interrelación con otro tipo de moléculas. Por eso se denomina que es un no reductor. En los carbonos anoméricos, que son los que interfieren en este proceso de la trialosa, son los número uno de ambos carbonos, el alfa y el beta de los dos carbonos. Al ocuparse los dos puntos anoméricos, no hay disponibilidad, no hay ningún otro punto activo por donde la molécula pueda reaccionar. Debido a esto, podemos decir que la trialosa es un no reductor, igual que el anterior, que era la sacarosa. Podemos decir que son no reductores porque ya no queda ningún punto activo para poder interrelacionar con otras moléculas. Y con esta damos cierre a la exposición. Espero que haya sido claro para todos. Que tengan un excelente día.